Buenos días a todos y todas que nos están acompañando en la mañana de hoy. Es un gusto estar pudiendo lanzar y presentar la consulta El derecho a la educación de las personas con discapacidad, como estamos en América Latina y el Caribe, reflexiones y recomendaciones a partir de consulta a organizaciones y comunidades educativas de la región. Vamos a tener con nosotros un panel hoy muy distinguido. Les voy presentando uno por uno mientras le paso la palabra. Pero antes quisiera poder contextualizar nuestro punto de partida y comentarles que para la CLADE el tema del derecho a la educación de personas con discapacidad ha sido ya un tema de prioridad muy importante. Incluso hicimos ya una consulta, presentamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para poder realmente dar mucho más énfasis a esta temática. Y con el paso del tiempo pudimos estar acercándonos a aliados fundamentales, muchos de los cuales están con nosotros en el día de hoy. Por eso también un gusto tan grande y un agradecimiento muy especial por el acompañamiento de las redes y organizaciones que están hoy con nosotros, porque ha sido un aprendizaje fundamental poder estar caminando junto con estas redes que hoy nos acompañan el día de hoy, y también con apoyos fundamentales como del INE, como de la UNESCO Real, que también están hoy con nosotros y nosotras. Comentarles que en los últimos años tuvimos algunos procesos fundamentales que, digamos, enmarcan también la lucha de la CLADE, que fue la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el 2015, la meta 4.5 en particular subraya el compromiso de los estados en eliminar las disparidades de género en educación, pero también ponen una énfasis particular y especial en el tema de las personas con discapacidad. También tenemos indicadores que están mirando esta dimensión, lo que realmente representa un avance muy importante, ¿no? Pero también luego el año siguiente, en el 2016, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad adoptó una observación general número 4 que profundiza el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta observación número 4 nos parece una pieza muy clave, muy fundamental, porque realmente logra detallar y profundizar el artículo 24 y nos da, digamos, a la sociedad civil, pero principalmente a los estados, digamos, una referencia, un marco normativo para seguir. Fue en este contexto que tomamos esta iniciativa de hacer una consulta para indagar en qué medida dichos acuerdos internacionales se están implementando desde leyes, políticas y prácticas en los países de América Latina y el Caribe. Y lo que hizo la CLADE fue abrir una consulta a distintos actores, como organizaciones de la sociedad civil, representantes de la academia, estudiantes, docentes, gestores y familias de personas con discapacidad. En el total fueron 216 personas y organizaciones consultadas de 19 países que han contribuido con este proceso de consulta que ahora vamos a tener el gusto de discutir con ustedes, ¿no? De manera muy general, lo que podemos decirles es que sigue existiendo un largo recorrido todavía por la construcción de una cultura escolar verdaderamente inclusiva y por instalar un profundo debate sobre los sentidos y significados de la idea de educación inclusiva. También sentimos que es fundamental ampliar el conocimiento sobre la convención, sobre los demás instrumentos, como la observación general número 4, de manera que realmente los estados puedan apropiarse, la academia y los actores sociales de manera general, de los contenidos que están en estos instrumentos. Y también hay un recorrido todavía por trazar, por seguir respecto a procesos de justiciabilidad. Estos marcos, claro, nos ofrecen, nos dan mucho más posibilidad de utilizar, ¿no? Destacamos también que la educación de personas jóvenes y adultas
y las poblaciones rurales son dos grupos que sentimos, observamos desde nuestra consulta, ameritan realmente mucho más atención y queremos hacer este destaque importante, ¿no? Ahora, la consulta trabajó algunos ejes, ¿no? Algunos ejes analíticos, 7 en total. Yo voy a contar muy brevemente algunos destaques de cada uno de los ejes, ¿no? Un primer eje fue respecto a sistemas educativos y desarrollo de políticas educativas, lo que se reconoce realmente avances, sobre todo después de la adopción de la convención, y se atribuye a la lucha y presión de las comunidades de la sociedad en general. Importantísimos notar que algunos avances realmente se pudieron observar. Hay una amplia defensa de la escuela inclusiva. En poquísimos y puntuales respuestas que van en contrario se justifica con la falta de estructura y no como un principio. En ese sentido, se observa un avance de la defensa de la educación inclusiva y de la escuela inclusiva. Una primera preocupación fueron los casos de retrocesos recientes mencionados por algunos respondientes de Brasil, de Honduras, de Nicaragua y de Perú, de manera que se hace necesario proteger las leyes y las políticas como políticas de Estado, conquistadas por la lucha social y la demanda ciudadana, ¿no? Entonces, queremos observar que en estos 4 países los respondientes nos comentaron de retrocesos en realidad. Entonces, mucha atención para estos países. Y hay una insuficiencia en la oferta regular, mencionados principalmente en los casos de Nicaragua, Honduras y Haití, y el tema de la selección de acuerdo a los tipos de discapacidad también se ha observado. Un segundo eje tiene que ver con ingreso, permanencia y trayectoria educativa. 97% de los respondentes afirman observar alguna forma de discriminación contra las personas con discapacidad en sus países, ¿no? Persisten barreras ampliamente mencionadas en la legislación y en la literatura, como por ejemplo arquitectura, transportes accesibles, materiales pedagógicos adaptados, además de una política consistente de formación docente para la atención a la diversidad. La plena gratuidad de la educación es igualmente un imperativo para que las barreras sean eliminadas, ¿no? Un tercer eje que la consulta observó fue accesibilidad y adaptabilidad de los centros educativos, ¿no? Tanto la infraestructura de las escuelas como también la disponibilidad de los recursos adaptados a las necesidades de las personas con discapacidad, materiales de apoyo pedagógicos o tecnológicos, también recursos humanos, docentes, personal de apoyo. Es decir, están los centros dotados de la estructura necesaria. Lo que observamos es que todavía esto es un gran desafío, ¿no? Una cuarta dimensión tiene que ver con la formación docente, fue un tema bastante central. Si bien el tema de la formación salió articulado a la gran mayoría de las preguntas, el cuestionario tenía realmente un apartado específico. Como se ha dicho, la gran mayoría señaló la ausencia de una perspectiva de educación inclusiva en la formación inicial, como también continuada. Y ese tiene que ser un eje de la política pública absolutamente central. Afirmaron la consulta los respondentes que esto no está presente en los currículos de las facultades y en las universidades, o todavía aparece de una manera muy incipiente. Un quinto eje tiene que ver con las prácticas pedagógicas y los currículos. Para entender mejor las prácticas pedagógicas, se indagó sobre el currículum, la atención educativa complementaria, bien como las evaluaciones. Y de manera general, se observó la prevalencia de un abordaje pedagógico homogéneo en el sistema educativo que no considera las distintas necesidades de los y las estudiantes, ¿no? Las son todavía un desafío particularmente grande. Menos de un tercio de los participantes afirmó que no existen políticas y procedimientos que respondan a las necesidades específicas de estudiantes. Sabemos que evaluaciones estandarizadas son una problemática de manera general en los sistemas educativos, pero nos parece particularmente crucial cuando toca el derecho de las personas con discapacidad. Y hay mucha discriminación
que están todavía enmarcadas digamos, en este procedimiento de las evaluaciones. Un sexto eje tiene que ver con la participación en el debate y la definición de la política pública. Considerando que la participación social es un derecho y un principio fundamental de una sociedad democrática, quisimos abordar y profundizar esta dimensión. Y el 53% de participantes de sociedad civil y academia afirmó que todavía hay mucha poca capacidad de influencia sobre la formación e implementación de las políticas. Entonces, más una vez, es un eje que falta todavía realmente mucho más atención y abrir la posibilidad de participación plena también de las personas con discapacidad y sus familias, ¿no? Y por último, el tema del financiamiento educativo. Un dato relevante es realmente la ausencia de detalles en las respuestas de los y las participantes ante este tema tan importante, y nos parece absolutamente necesario ampliar no solo la disponibilidad de recursos públicos para que sea posible la educación inclusiva y la transferencia de recursos presupuestarios de los entornos segregados a los inclusivos, sino también la disponibilidad de información en materia de financiamiento educativo, siempre con datos desagregados, permitiendo una parte de la sociedad civil. Entonces, hay no solamente sentimos que todavía hay una ausencia de financiamiento de manera general en los presupuestos educativos de la región, hay un déficit destinado a la educación como un todo, pero realmente hay esa relación de datos del financiamiento destinado a educación inclusiva a la educación de personas con discapacidad. Y lograr ese dato es fundamental para poder afinar, profundizar la política pública en ese respecto. Entonces, ahora yo quisiera pasar ahora la palabra a Muñoz, que es coordinador de políticas de la campaña mundial, y para que él pueda participantes de esta reunión. Hola, hola, muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias, Camila, por esta presentación que nos has hecho del informe de la CLADE, y yo voy a tener el gusto de facilitar el diálogo subsiguiente, y para ello tenemos la participación de Catalina de Bandas. Catalina es la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Tenemos también a José Alfredo Espinosa Rabanal, de la Secretaría Ejecutiva de la Red Intergubernamental Iberoamericana de Cooperación para la Educación de Personas con Necesidades Educativas Especiales. Y tenemos a Celeste Fernández, quien es la coordinadora del área de discapacidad y derechos humanos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia de Argentina. Tenemos también a Carlos Vargas Tames. Carlos es el jefe de la Unidad de Desarrollo Docente de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO, con sede en Santiago. Y finalmente a Cintia Brizuela. Cintia es la especialista regional de educación inclusiva de la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe en Panamá. Bueno, entonces vamos a iniciar esta segunda parte con la exposición por 10 minutos de cada uno de los colegas, y al cabo de los cuales tendremos la posibilidad de tener un breve intercambio con ustedes. Así es que me da mucho gusto presentar de seguido a Catalina de Bandas, quien por 10 minutos nos va a hacer una presentación. Adelante, Catalina, gracias. Muchísimas gracias, Bernard, y muchísimas gracias a la CLADE por esta invitación a participar, y también por los esfuerzos que se están desarrollando para promover la educación inclusiva, la educación de las personas con discapacidad, y sobre todo por sustentar el trabajo que están haciendo y reseñar el importante esfuerzo que se hizo con el informe que nos acaban de presentar. Yo, como relatora especial y en mi trabajo como experta independiente que monitorea el avance de los derechos de las personas con discapacidad en el mundo,
no puedo referirme específicamente a la situación de Latinoamérica y creo que las personas que van a estar con nosotros hoy, el resto de los panelistas, a los cuales también y a quienes les extiendo un caluroso saludo, van a tener muchísima más información sobre la situación concreta en Latinoamérica o en Hispanoamérica. Pero sí me gustaría tal vez hacer una reflexión global de cómo desde la adopción de la convención estamos viendo nosotros el trabajo que se está realizando en educación, cuáles son los progresos, cuáles son los avances y quizás cuáles son los desafíos. Creo que un primer punto de referencia, desde luego, que tenemos que abordar es cuál ha sido el impacto de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cómo ha avanzado el cambio de paradigma que la Convención y sobre todo en el caso que nos ocupa el artículo 24, ¿qué ha jugado, digamos, qué papel ha jugado este nuevo marco de referencia en los cambios que estamos viendo y cómo nos podemos apoyar en eso? Y yo creo que eso es fundamental empezar por ahí, porque el llamado de la Convención es un llamado que yo llamo bastante radical. Y ahí siempre me gusta hacer hincapié porque durante mucho tiempo las estrategias para promover la inclusión de las personas con discapacidad han sido estrategias en las cuales hemos planteado un avance parcial. No quisiera usar la palabra progresivo porque progresivo tiene un significado diferente, pero sí en donde fuimos creando las bases para ir avanzando, efectivamente construyendo desde cómo eliminamos barreras culturales, y una de las cosas que me llamaba la atención que se mencionaba es ya como principio, nadie se opone a la idea de la educación inclusiva para las personas con discapacidad. Sin embargo, una vez que pasamos esa regla general del principio, cuando empezamos con la especificidad, siempre seguimos encontrando, y es lo que observo yo, que a pesar de la convención y que a pesar de la información que tenemos y el trabajo tan importante que se ha desarrollado y el comentario general del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sigue habiendo una tendencia a pensar que hay ciertos grupos, hay ciertas personas, hay ciertas condiciones que todavía merecen ciertos tratamientos especiales, que todavía no estamos listos para llegar o listas para llegar a la inclusión total, que nos hacen falta evidentemente los apoyos y las condiciones para ofrecer una educación de calidad para todas las personas. Y esto, desde luego que lo podemos discutir, pero es cierto que hasta que dentro de nuestros sistemas educativos no incorporemos el principio de que el más alto estándar es que la educación tiene que ser inclusiva para todos y para todas, incluidos todos los grupos de personas con discapacidad, va a ser difícil conseguir un cambio total. Cuando hablamos de educación, y desde luego los ponentes que me acompañan lo van a decir muchísimo mejor, estamos hablando no solo de un cambio en una escuela, no estamos hablando de un cambio en un edificio para hacerlo accesible, no estamos hablando ni siquiera de ajustes dentro de un sistema educativo, estamos hablando de una revisión global y completa, una reforma absoluta de la manera en la que hemos, hemos promovido y hemos procurado la educación para todos los niños, para todas las niñas, para todas las personas en general. Entonces, lo primero es que se necesita una reforma total del sistema. Es un cambio cultural, es un cambio de cultura educativa que nos va a permitir avanzar. Y hasta que no estemos listos o listas para involucrarnos en una reflexión de ese nivel, va a ser difícil que nuestros resultados realmente alcancen a todas y todos los estudiantes con discapacidad. Lo segundo es que este cambio de sistema no es un cambio de sistema que ocupa únicamente a el sector educativo. Los sistemas más exitosos de educación inclusiva requieren necesariamente y han demostrado que funcionan a través de una integración de los servicios. Es decir, no estamos hablando solo de servicios educativos, nosotros necesitamos reflexionar en cómo el sistema de protección social, cómo el sistema de salud tienen que estar interrelacionados para poder brindar el servicio de una manera integral o los servicios de una manera integral que se complemente y facilitar el proceso educativo. Si esto no existe, si no le podemos garantizar al estudiante que en lugar de tener que multiplicarse para
ir a las sesiones de rehabilitación, para ir a las terapias específicas o para recibir los diferentes apoyos que se necesitan, incluso algunas veces apoyos que pueden ser no relacionados necesariamente con su discapacidad o con sus necesidades educativas especiales, pero que son fundamentales para promover el progreso del estudiante dentro del sistema educativo, eso no lo va a lograr. Entonces, tenemos que mirar más allá del sistema educativo para poder realmente atajar todas las necesidades de un estudiante con discapacidad para que pueda avanzar en su proceso educativo y en general en su proceso social. La escuela, la participación en la escuela, además, es una parte democratizadora fundamental y la socialización es fundamental. Nosotros estamos viendo ahora los retos tan importantes que hemos enfrentado y que están enfrentando los estudiantes con discapacidad con la crisis de la pandemia del COVID-19. Los niños que todos los que tenemos niños y niñas en nuestra casa estamos enfrentando situaciones complicadas, pero para los niños con discapacidad que se quedaron en gran medida sin sus sistemas de apoyo, que además no tienen muchas de estas nuevas tecnologías o mecanismos, ya sea la educación a distancia, que se han puesto en funcionamiento, no tienen los sistemas para acompañar a las personas con discapacidad, no forman parte todavía de las estructuras formales y generales que no podemos entonces monitorear y que no podemos entonces de la misma manera facilitar para estos estudiantes. Y eso forma parte también de cuando cambiamos una cultura educativa, no estamos hablando que este sector es una cosa más que se suma, sino una parte integral que cuando hacemos una respuesta general tiene que estar integrada. Y eso no lo estamos viendo en este momento con las respuestas que se están dando. Y además, desde luego, un peligro que está surgiendo también es ver cómo se plantea que el aprendizaje a distancia, que también puede facilitar el acceso para muchas personas con discapacidad, no es una solución para todos y para todas, y que el elemento, desde luego, de el grupo, de la parte social, del aprender de una idiosincrasia y de una cultura, eso sigue siendo fundamental, es fundamental para ciertos grupos de personas como las personas con discapacidad intelectual, y no queremos perder el riesgo de dejarlo pasar por alto o correr el riesgo de abandonar ciertas prácticas o pensar que ciertas interacciones no son tan importantes y que pueden ser suprimidas y sustituidas por otras prácticas. Pero quizás un elemento que para mí es central y que con ese quería empezar cuando hablaba de por qué el marco de referencia a la convención es tan importante y por qué aspirar al más alto estándar es lo más importante, es que muchas veces se nos ha dicho que evidentemente como principio no estamos en contra de avanzar hacia la educación inclusiva, pero que siempre hay grupos que necesitamos. Yo recientemente tuve una conversación ciertos grupos que necesitan servicios especializados o quizás no podemos llegar todavía hasta ahí, quizás hay cosas que no son realistas, que no son pragmáticas, y entrar en ese argumento, incluso cuando hablamos de la judicialización de los casos, cuando hablamos de cuáles son los remedios y cuáles son las posibilidades que tienen las personas con discapacidad para apelar a decisiones y para defender su derecho a la educación inclusiva, nos encontramos con resistencias que se vuelven resistencias en alguna medida escudadas bajo esta noción de pragmatismo. Hay cosas que no podemos hacer, todavía no tenemos los recursos, todavía no tenemos la capacidad, no tenemos la metodología, no tenemos a los profesores capacitados para hacerlo. Y debajo de esas excusas muchas veces lo que tenemos es una capa subyacente, que es lo que nosotros llamamos el capacitismo, que es esta discriminación y estas percepciones equivocadas sobre la capacidad, sobre las posibilidades de las personas con discapacidad y sobre las posibilidades de las personas que no tienen discapacidad de relacionarse, de apoyar y de gestionar las situaciones de una manera que se respete la interdependencia, que se piense de una manera diferente en cómo se va a brindar este apoyo. ¿Y por qué voy a esto? Porque yo me he quedado muy sorprendida en mi trabajo cuando me enfrento a estas excusas y cuando de repente me encuentro en situaciones en donde hay países que han logrado incluso tener personas
niñas con discapacidad que están en cuidados paliativos participando en la escuela. Y cómo esas escuelas evidentemente han necesitado efectivamente un cambio total de su sistema, un cambio cultural, y no necesariamente han invertido muchísimo más en los recursos que siempre pensamos, ¿no? Bueno, ¿cuántos profesionales necesitamos que acompañen? ¿Cuántos maestros sombra? ¿Cuántas medidas de apoyo? Sino en estrategias de apoyo de pares con los niños, estrategias de cambio, en las estrategias de servicios integrados, en donde la escuela, el sector de salud, el sector de rehabilitación, el sector de apoyo social están involucrados, en estrategias en donde la relación es mucho más democrática entre los docentes y los estudiantes, y muchas otras estrategias que demuestran que es posible apoyar a los estudiantes a permanecer dentro de la escuela y avanzar de acuerdo con sus posibilidades, sin necesidad de recurrir a la segregación, ¿no? La segregación sigue siendo para mí, y a pesar de que sé que en esta charla vamos a estar conversando con gente que está completamente en línea con lo que profesa la convención, la segregación sigue siendo el desafío fundamental, porque siempre va a haber una justificación que limite la participación de las personas con discapacidad en los espacios en igualdad de condiciones, y eso definitivamente, cuando uno sale del ambiente en donde con las personas con las que hablamos están plenamente convencidas, nos encontramos que esas barreras son más fuertes de lo que creemos, y que las percepciones equivocadas sobre cómo avanzar en materia de educación inclusiva siguen estando ahí, y que las soluciones siguen en mucha medida siendo pequeños parches en donde finalmente no logramos avanzar hacia ese cambio cultural, sostenible, mucho más amplio al que nos llama la convención. Yo creo que la reflexión debería ser, bueno, ¿hasta dónde? Y nuevamente con el ejemplo del COVID-19, creo que ha sido un recordatorio importante de que si bien hemos avanzado muchísimo, yo creo que hay discusiones que no tendríamos hace 10 o 15 años, no sería el mismo nivel de discusión que tenemos ahora, no tendríamos los mismos mecanismos de protección, no tendríamos las mismas herramientas para defendernos, pero la epidemia nos ha demostrado que a la hora de establecer respuestas inclusivas no hemos logrado dar esa respuesta, y la convención todavía no está ahí. Y con eso quiero terminar. Todavía nos hace falta muchísimo para realmente tener la convención, no como un punto añadido, sino como parte total e integral de las respuestas. Muchas gracias, Bernard. Muchísimas gracias, Catalina, por esta excelente exposición. Como siempre, hemos aprendido muchísimo del mandato de Catalina de Bandas. Creo que ha sido fundamental para avanzar en la realización del derecho a la educación de las personas con discapacidad, además de, por supuesto, el resto de derechos humanos. Vamos ahora a darle la palabra por 10 minutos a José Alfredo. Adelante, José Alfredo. Bueno, lo primero, buenos días para los que estáis en la parte de mañanas y buenas tardes para ya los que estamos en parte de tardes. Quiero ser muy breve agradeciendo a Clade y a mis compañeros de este diálogo virtual, aunque siempre es un poquito extraño estar hablando de una máquina y no como estamos acostumbrados a esa cercanía y ese contacto que incluso ese COVID-19 nos está mermando, ¿no? Me gusta que el diálogo sea un diálogo basado en los derechos humanos, porque yo creo que ya no hay otra forma de hablar sobre el derecho a la educación de las personas con discapacidad si no es desde la óptica de los derechos humanos. Porque al fin y al cabo la inclusión educativa, la educación inclusiva, es una responsabilidad compartida. A veces cuando parcelamos y cuando decimos que cada uno estamos haciendo en nuestro ámbito de trabajo lo que podemos hacer, no nos damos cuenta que sin ese trabajo colectivo, sin ese trabajo en red, sin ese trabajo donde todos los actores, es decir, los gobiernos, donde los distintos ministerios de un país, donde las familias, la sociedad civil, las universidades, etcétera, 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 si no se trabaja juntos,
evidentemente va a ser más difícil conseguir una inclusión educativa que sea real. Perdón. RINE, en la red intergubernamental, inició hace 15 años con una voluntad por parte de 25 estados, 25 países, para hacer un acompañamiento mutuo desde la cooperación. Y eso es una palabra bonita, la cooperación donde entramos todos, donde no hay quien sea más que nadie, una cooperación horizontal. Desde la red nos hemos dado cuenta que hay algunos temas que son especialmente sensibles y yo en el poco tiempo que tengo solamente quiero nombrar para repensar 6 de ellos. A las alturas que estamos y después de que está la convención, después de que tenemos la meta 4.5, es asombroso el que tengamos que repensar si todos estamos hablando de lo mismo. Es decir, ¿puede haber una confusión conceptual? Sería bueno armonizar los conceptos. ¿Estamos hablando todos de lo mismo cuando hablamos de inclusión? ¿Estamos hablando todos de lo mismo cuando hablamos de educación inclusiva? ¿Hablamos todos de lo mismo cuando hablamos de ajustes razonables, del derecho del menor o del interés del menor? Yo creo que una de las principales cuestiones sería plantear los sentidos y los significados que están alrededor de la idea de inclusión educativa y de educación inclusiva. El estudio que nos ha presentado hace un momento Camila, está claro que seguimos teniendo unas barreras que son básicamente entre cómo cuadran las políticas, las prácticas y las culturas. Las políticas, decía Camila, parece que se van definiendo más, pero qué salto y qué distancia hay entre lo que la política dice y lo que la práctica está haciendo cotidianamente en las escuelas. Y como decía Catalina, hay algo que no avanzaremos, y eso somos conscientes los 20 países que formamos la red, mientras las culturas no cambien, es decir, las culturas, esos pensamientos, esas formas de hacer, esas rutinas que siempre están ahí, mientras eso no cambie, difícilmente podemos alcanzar una inclusión en la que todo el mundo pueda participar, en la que todo el mundo pueda formar parte de la escuela común y de la sociedad en general. Algo que se dice permanentemente, no hay datos, evidentemente, y si no hay datos, difícilmente los gobiernos pueden procurar los apoyos, difícilmente pueden diseñar políticas. Desde la red RINE queremos hacer un aporte y lo estamos trabajando en un sistema regional de indicadores para estudiantes con discapacidad, el SIRIET. Ustedes pueden acceder a ello en diciembre de 2010, desde UNESCO, que lo lidera. Publicamos una metodología de trabajo y después se hizo una fase de implantación en determinados países. Creemos que es un aporte interesante no solamente por la parte de conocer y monitorear la situación de los estudiantes y su derecho a la educación en América Latina, sino como fuente de provisión de recursos y políticas. Evidentemente, amparados dentro de los parámetros del derecho a la educación que se establecen desde el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o incluso dentro del planteamiento de calidad educativa que plantea UNESCO desde hace tiempo. Otro tema que creo que es fundamental es donde la comunidad educativa tiene voz. Es decir, creo que tenemos que repensar cómo damos voz a las familias. No solamente la voz que pueden tener los docentes o que puedan tener los gobiernos, sino cómo damos voz a las familias y fundamentalmente cómo damos voz a los niños y a las niñas. Cómo damos voz a las personas que realmente están implicadas en el proceso. Desde RINE intentamos contribuir, por ejemplo, en el tema de accesibilidad. Junto con la Fundación 11 para América Latina, estamos procurando el que sean factibles centros de recurso y producción de materiales educativos para las personas con discapacidad visual y sordoceguera. Ustedes pueden consultar en la página de UNESCO en concreto, porque este trabajo siempre lo hacemos en estrecha relación con UNESCO, OREALC,
diversos estudios que hemos hecho, porque como antes les comentaba, nuestras jornadas son temáticas y nuestro trabajo durante el año es temático. Y sí que nos importa lo que realmente pueden ser los problemas que tenemos ahora mismo. Por ejemplo, uno de los trabajos o estudios que hemos hecho es cómo está la certificación, acreditación y promoción escolar del alumnado con discapacidad en los países que conformamos la red. Hemos hecho otro estudio que está a su disposición sobre el estado de implementación del artículo 24 de la Convención en los países de RINE, otro sobre los apoyos y su organización, y el último que hemos realizado y que será motivo de la próxima jornada es niñas y adolescentes y mujeres con discapacidad en su relación con la educación en América Latina. Quiero terminar porque, bueno, quizá la parte más interesante sean las preguntas que posteriormente puedan hacer y sobre todo escuchar a mis compañeros dejando una idea inicial que he dicho. Trabajar en red es fundamental. Yo de verdad hoy estoy muy contento porque estoy compartiendo con mis compañeros que también trabajan en red y tenemos que trabajar juntos. Es la única forma de hacer posible la inclusión y de hacer posible la realidad de que todos formemos parte de una vida común. Dice el lema de la Agenda 2030, sin dejar a nadie atrás. Evidentemente, tenemos que proteger a nuestros niños, tenemos que proteger a nuestras niñas, no dejar a nadie atrás y si en este momento, por ejemplo, el de ahora del COVID-19, alguien se está quedando atrás, hay que esperarle, hay que seguir juntos, porque al fin y al cabo yo creo que esto es un tema de inclusión, es un tema de solidaridad, es un tema de sostenibilidad, que también nos lo está diciendo la situación que estamos viviendo ahora mismo, y sobre todo es un tema de justicia social, es un tema de derecho humano, justicia social. Me gustaría terminar solamente diciéndoles que hay quizá algo que ampara la Convención y que ampara la Agenda 2030 y que ampara el vivir de cada día, que es la ética de los cuidados. O quizá llamarle en vez de ciudadanía, cuidadanía, es decir, ser capaces de cuidarnos unos a otros. Pero importante, no cuidados por caridad, sino cuidados por ética y por cuestión de derechos humanos. Yo quedo a la disposición de si quieren hacer alguna pregunta y transmitir de nuevo que es un placer compartir este espacio con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, José Alfredo, por esta excelente exposición. Yo creo que al cuestionarnos si estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de inclusión, estamos de alguna manera también planteándonos si el concepto de inclusión es lo que debería ser y hasta dónde debería llegar, de acuerdo con las políticas que los estados están obligados a implementar y hacer valer en todas las circunstancias. Vamos a continuar ahora con la exposición por 10 minutos de Celeste. Sin embargo, antes quisiera recordarles que ustedes pueden poner acá comentarios o preguntas en la misma sección de esta presentación. Y esto nos va a ayudar a organizar el debate posteriormente. Así es que, por favor, siéntanse en libertad de comentar o de colocar preguntas. Bien, Celeste, entonces es tu turno. Bueno, muchas gracias, Bernor. Muchas gracias a todos y a todas por estar ahí y muchas gracias a mis compañeros y compañeras de panel. Es un placer también estar acá compartiendo esto con ustedes. Bueno, en línea con lo que decía Camila al comienzo, yo creo que es claro que la educación inclusiva ha ido avanzando mucho en los últimos años y hasta me animo a decir que progresivamente se está introduciendo en la agenda pública de los países de la región. Estamos presentes en los debates de la comunidad educativa, en los discursos de funcionarios y funcionarias, en las investigaciones académicas, en las agendas de los medios de comunicación. En algunos países incluso ya se han realizado reformas normativas. Y una cuestión interesante es que lo que notamos del trabajo de la Red Regional por la Educación Inclusiva de Latinoamérica es que las familias cada vez con más frecuencia están problematizando las diferentes situaciones de discriminación que ocurren en el sistema educativo. Y creo que ese es un avance muy relevante. Esto se ve mucho, por ejemplo, en el hecho de que cada vez están llegando más casos vinculados a este tema a los tribunales judiciales latinoamericanos. Desde la REI hemos visto casos en Colombia, en Chile, en Argentina, en Perú, en Brasil.
Y en general lo que vemos es que los tribunales normalmente fallan en favor del derecho a la educación inclusiva, obligando a estados, centros educativos, según el caso, a matricular alumnos y alumnas con discapacidad, a implementar ajustes, a accesibilizar las instalaciones escolares, a garantizar personal de apoyo a la inclusión, a entregar títulos primarios y secundarios, a modificar normas y políticas públicas, a producir información sobre la situación de las personas con discapacidad en el sistema educativo. Lo cierto es que en general las argumentaciones de las sentencias pueden mejorar, digamos, muchas veces usan un lenguaje estigmatizante, no ajustado a la convención, y establecen excepciones en línea con esto que decía Catalina al comienzo. Algunos sí, otros no, porque tienen discapacidades más complejas, y entonces en ese caso sí se necesita un abordaje más especializado. Entonces, es cierto que las argumentaciones de las sentencias pueden mejorar, pero destaco esto porque me parece que muestra un poco cómo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad marcó un punto de inflexión y el poder que tiene para cambiar las políticas y las prácticas. Por supuesto que idealmente las familias no deberían judicializar el derecho a la educación de sus hijos e hijas, así que hay que trabajar mucho para evitar que tengan que llegar a esos extremos, pero sí es cierto que la jurisprudencia está mostrando que hay una masa crítica pujante y que los sistemas judiciales están revirtiendo situaciones de vulneraciones de derechos en casos concretos, pero además también impulsando cambios estructurales en casos colectivos y demás. Sin embargo, sí estamos enfrentando grandes desafíos para transformar nuestros sistemas educativos. Bueno, muchos de ellos están identificados en el informe, pero me gustaría profundizar en estos minutos en algunos en particular, que tienen que ver un poco con el trabajo que hacemos de la Red Regional por la Educación Inclusiva y que implican cambios en términos de prácticas y de políticas. El primero es, bueno, básicamente la esencia misma de la educación inclusiva, que es pasar de una pedagogía normalizadora a una pedagogía inclusiva. Pasar de una pedagogía centrada en el supuesto déficit, que se pregunta qué diagnóstico tiene el niño, qué no puede hacer, hacia una que se pregunte por qué condiciones deben generar las instituciones educativas para generar aprendizaje en todos y todas. Esto incluye muchísimas cosas, después en el espacio para preguntas podemos profundizar, pero básicamente se trata de deconstruir esa escuela homogeneizante que hoy hemos naturalizado tanto y que si bien sirvió para incluir a muchas personas, también excluyó a otras. Y con esto no me refiero solamente a las personas con discapacidad, sino a otros colectivos. En este sentido, los sistemas educativos tienen la responsabilidad de desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje que permitan educar en la diversidad, teniendo en cuenta el impacto diferenciado en razón del género y el impacto diferenciado en razón de otras interseccionalidades que existen. Y también tiene la responsabilidad de crear sistemas de evaluación que no estigmaticen, ni creen etiquetas, ni generen modelos de éxito y fracaso. Ahí esto se vincula con toda la discusión de las evaluaciones estandarizadas que mencionaba Camila. Entonces, para alcanzar este cambio, que como bien dijeron es un cambio estructural, cultural, es imprescindible formar docentes. O sea, los estados en los próximos años tendrán que invertir mucho en esto, y lo desafiante es que para los y las docentes esto implica desaprender cosas, implica cuestionar sus formas tradicionales de enseñar, aprender a trabajar con otros, porque la educación inclusiva es esencialmente un trabajo colaborativo, ver los contenidos como medios y no como fines en sí mismos, ser flexibles como para modificar las estrategias cuando demuestran no ser exitosas, pensando en la inclusión como un trabajo inacabado, como una búsqueda permanente. Implica ver a las personas con discapacidad como personas que pueden aprender y no como personas incompletas. Y esto lo remarco porque muchas veces se ve a la persona con discapacidad como una persona a la que le falta algo, ¿no? Le falta algo que los demás tienen. Entonces es muy importante que los y las docentes mantengan altas expectativas sobre el aprendizaje de todo su alumnado. Y lo que me gustaría también remarcar es que no solamente se trata de permitirles educar de esa manera, sino también de motivarlos a hacerlo. O sea, el éxito de los procesos de inclusión depende en buena medida de la buena predisposición. Entonces, las y los docentes tienen que entender que son mejores docentes cuando pueden educar en contextos heterogéneos, cuando pueden dar una respuesta satisfactoria a
estudiantes con y sin discapacidad, entendiendo que cada uno es un sujeto único de aprendizaje y que ninguna persona aprende igual a la otra. Entonces, no es que hay dos grupos homogéneos, que hay un grupo de personas con discapacidad que aprenden todas igual y un grupo de personas sin discapacidad que aprenden todas igual. O sea, digamos, cada sujeto es único, tiene sus formas particulares de aprender y la escuela deberá detectar cuáles son y brindar una respuesta acorde a eso. Eso es una responsabilidad. Y en relación a esto que decía Catalina, del capacitismo y demás, me gustaría puntualizar que este tema de la falta de formación docente, del no estamos preparados y demás, que es uno de los pretextos más comunes también que vemos en los países de América Latina, también encierra una trampa, porque lo cierto es que las escuelas nunca se podrían preparar en abstracto tampoco. Sí es cierto que hay que modificar los sistemas de formación docente, eso sin duda, pero también es cierto que hay algo de empezar a entrar en contacto con los sujetos de aprendizaje que hay que empezar a hacer y empezar a conocer, a estar en contacto con las personas con discapacidad para efectivamente darse cuenta que sí pueden aprender y que en realidad las barreras no están en las personas, sino que están en los abordajes educativos. Entonces, darles todas esas herramientas en la formación inicial y continua a los y las docentes va a sentar las bases para crear esa nueva educación que todos y todas queremos. Otro gran desafío es poder generar mecanismos rápidos y eficientes para controlar a las instituciones educativas y para revertir la discriminación, ¿no? que requieren de estados presentes y con voluntad política. Lo que observamos en nuestros países es que las familias cargan con mucha responsabilidad, que las responsabilidades estatales se transfieren a las familias, que las familias tienen que encargar de buena parte de la escolaridad de sus hijos, tienen que contactarse con los docentes, adaptar los materiales, conseguir los apoyos, pelear para tener el título, y eso no puede seguir siendo así. O sea, no puede desgastar de esa manera a las familias el hecho de que sus hijos vayan a la escuela. No puede ser de esta manera y las escuelas tampoco pueden desligarse de la responsabilidad como si educar a las personas con discapacidad fuera un acto de caridad. La educación es un derecho universal y una obligación estatal indelegable y en ese sentido los estados tienen que estar muy presentes ahí para controlar qué es lo que está pasando y revertir las situaciones de vulneración de derechos que se estén dando. Otro desafío significativo es que bueno, que lo mencionaba recién José, es asegurar una participación genuina de las personas con discapacidad. Como ya lo mencionó José, no voy a profundizar mucho, pero sí me gustaría mencionar esto de la participación en dos niveles, ¿no? El nivel de la política pública, de acuerdo con el artículo 4.3 de la Convención, pero digamos que lo que vemos en otros países es que en general las instancias de participación que se generan son más simbólicas que reales, y en ese sentido los estados tienen la responsabilidad de garantizar que las personas efectivamente sean escuchadas y que cuando las políticas se aparten de lo que ellas quieren esté debidamente justificado, como dice la observación general número 7 del comité. Pero en otro nivel también está la participación de las personas con discapacidad en la construcción de sus procesos educativos. O sea, lo que vemos es que los estudiantes con y sin discapacidad, con discapacidad, son una figura invisibilizada, a la visión adultocéntrica que está presente en general en la educación de todos los niños, se le suma el prejuicio en relación a la discapacidad. Los y las docentes tienen que entender que las personas con discapacidad tienen algo para decir respecto a sus procesos educativos, que tienen que ser escuchados y tienen que poder preguntarles si sienten que están aprendiendo, cómo sienten las intervenciones docentes en relación a ellos, cómo sienten el vínculo con sus compañeros y demás, porque eso va a permitir enriquecer mucho los procesos de enseñanza y aprendizaje. Otro desafío que también surge de la consulta es la producción de datos suficientes y desagregados. Esta es una gran deuda que tienen los estados hacia las personas con discapacidad en general, en todos los temas, no solamente en educación. El hecho de que no haya datos muestra claramente que las personas con discapacidad son un colectivo que los estados no están priorizando, ¿no? Entonces, si queremos priorizar este tema, tenemos que producir información y buenos indicadores que nos permitan conocer cuál es la magnitud de las barreras que estamos enfrentando, cómo esas barreras se profundizan cuando se cruzan con otras interseccionalidades, qué resultados educativos están teniendo las personas con discapacidad, cómo son sus trayectorias educativas, si están avanzando, si están adquiriendo conocimientos y habilidades que les permitan competir en el mercado de trabajo y ser quienes quieren ser. Y mi sensación es que la sociedad civil tiene que fortalecer el trabajo de incidencia orientado a la obtención de datos. Y es cierto que es algo que trabajan
más organismos internacionales, pero yo creo que desde la sociedad civil tenemos que fortalecer esa labor. Y para ir cerrando, otro desafío que tiene mucho que ver con un tema que Clade trabaja hace mucho y que también surge del informe es cómo garantizar educación inclusiva en un contexto de creciente privatización de la educación y de introducción de lógicas de mercado guiadas por los principios de competencia, eficiencia, estandarización y demás. Hay un relevamiento de bibliografía que hicimos de la Asociación Civil por la Igualdad en la Justicia, muestra que este fenómeno puede profundizar la exclusión. Muchas escuelas, por ejemplo, rechazan estudiantes con discapacidad porque quieren estudiantes que tengan alto rendimiento en evaluaciones estandarizadas para ser más competitivos, para obtener financiamiento. Otras los rechazan porque consideran que son alumnos más caros de educar y demás. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque las escuelas privadas en general actúan con una mayor discrecionalidad y muchas veces no controlan adecuadamente ni son eficientes en revertir prácticas discriminatorias. Entonces, bueno, para cerrar ya, destaco la importancia de que sigamos trabajando cada uno desde su lugar por una educación inclusiva en nuestra región como una condición imprescindible para crear entramados sociales basados en la promoción de la igualdad y en la valoración de la diversidad que es de todo tipo porque, como mencionaba, la educación inclusiva no es solo para personas con discapacidad, sino para todas las personas. Y bueno, y retomar un poco la idea de la campaña de la Red Regional por la Educación Inclusiva, que se llama Empecemos en la Escuela, y las invito a mirarla. Si queremos ver a las personas con discapacidad en las plazas, en las oficinas, en el arte, en las fiestas y en todos los espacios que transitan los demás, debemos verlas primero en las escuelas. Así que muchas gracias y bueno, también quedo a disposición por si surge alguna pregunta. Muchas gracias, Celeste. Creo que conforme pasan los minutos, esto se pone mejor y mejor. Has comentado cosas centrales, al igual que los otros colegas que tuvieron la palabra, pero el tema de la privatización es central y cómo la ausencia de un sistema público realmente puede negar las oportunidades educativas a personas con discapacidad, y el tema de la formación docente es fundamental, pero además si ligamos esto con el comentario que hizo previamente Celeste Chiaramonte sobre la necesidad de incorporar a personas con discapacidad en la función docente, yo creo que sería un proceso que podría allanar el camino. Quisiéramos ofrecer disculpas por no tener los subtítulos en esta presentación en vivo, pero nos han indicado que en la grabación se van a incorporar, de manera tal que este webinario se podrá compartir con subtítulos posteriormente. Vamos a dar la palabra ahora por 10 minutos a Carlos Vargas Tames de la Oficina Regional de la UNESCO en Santiago. Carlos, adelante. Muchas gracias, Bernor. Muy buenos días a todas y a todos. Es un placer acompañarles en este conversatorio y agradecemos a nombre de la UNESCO y de su Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe esta invitación a comentar un informe que me parece que es realmente oportuno. El informe que también agradecemos a CLADE, su trabajo para ello, revela y pone sobre la mesa avances importantes en términos de educación inclusiva. Ya comentaba algunos Camila, otros la relatora especial, avances que tienen que ver con la legislación, es decir, avances legislativos para poder salvaguardar el derecho a la educación, particularmente el artículo 24 de la Convención, el derecho a la educación de las personas con discapacidad, y también avances en términos conceptuales, en términos de conceptualización. Así que es de celebrar que este informe, digamos, ponga sobre la mesa, y hay algunas preguntas en el chat ya al respecto, si todos y todas entendemos lo mismo por inclusión educativa. Entonces, a ese respecto me gustaría hacer un pequeño apunte, toda vez que, como ustedes saben, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 captura, digamos, el compromiso internacional por garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todas y todos, con oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida. Y no es menor decir que la educación debe ser inclusiva y equitativa, es decir, la inclusión y la equidad son los pilares
y los principios orientadores de las políticas y de los cambios legislativos que hemos visto en la región, por lo menos en los últimos 25 años desde la Declaración de Salamanca. Entonces, decir que desde UNESCO entendemos ciertamente la equidad en educación como un ejercicio de justicia, es decir, en el cual la educación de todas las personas importa mucho e importa de igual manera. Y que la inclusión, y después retomaré este punto porque me parece que de la definición que tengamos de inclusión se derivan las posibilidades de actuación, de reforma educativa y de reforma de prácticas también. La inclusión es entendida como el proceso de desmontar, de remontar todos aquellos obstáculos que impiden el acceso, el disfrute y los resultados del derecho a la educación de todas las personas, y ciertamente esto incluye a las personas en situación de discapacidad. Entonces, algo que celebramos de este informe es justamente que conceptualmente abre el abanico de posibilidades para pensar la educación inclusiva desde la discapacidad, pero para otros grupos vulnerables. Como ustedes saben, la Agenda 2030 para transformar nuestro mundo también fue signada por los países miembros que se comprometieron a dar un tratamiento prioritario al desarrollo de algunos grupos vulnerables, dentro de los cuales está las personas con discapacidad. Entonces, esta prioridad en términos de trato significa no solamente que haya un avance legislativo, sino que esta se transforme en políticas públicas que estén bien financiadas para poder lograr la inclusión educativa real, tanto de las personas con discapacidad como de otros colectivos vulnerables. Así pues, este informe nos abre, y me gusta mucho cómo abre, planteando la educación inclusiva como una posibilidad de transformación de la educación y de la sociedad. Esto es muy importante. Decir que si bien ha habido avances en términos legislativos y en términos conceptuales, para ser inclusiva, la educación debe transformarse y la escuela también. En términos de transformación, sabemos que es un proceso lento, pero en el cual debemos de insistir justamente para transformar a las escuelas como esas instituciones que originalmente estuvieron construidas, estuvieron concebidas para homogeneizar, es decir, para educar en una lengua, en un formato, en un aula, en un idioma nacional y a un perfil específico, a una institución que pueda abrazar la diversidad. Y la diversidad significa la diversidad étnica, sexual, de género, de procedencia, de estatus socioeconómico y ciertamente de capacidades. Así que cuando hablamos de educación inclusiva no estamos hablando solamente de educación para personas con necesidades especiales, sino de educación para todas y todos. Y ese debe ser el norte, ese debe ser el horizonte para el cambio educativo. Transformar primero la escuela de una institución que homogeneiza a una que da la bienvenida y abraza la diversidad y que transforma sus prácticas para hacerlo. Pero no solamente la escuela, sino también todos los espacios educativos, es decir, el espacio público, que también son entornos de aprendizaje, y con otras personas más allá de las y los niños, ¿no? En el informe se menciona el papel, por ejemplo, digamos que juega la educación de personas jóvenes y adultas, en donde hay una nula o muy, muy escasa producción de contenidos, de apoyos para la educación de personas con discapacidad. Entonces, si bien coincidimos en la observación del avance que se ha logrado desde la Declaración de Salamanca, el año pasado con el compromiso de Cali por la equidad y la inclusión en educación, que se signó en esta ciudad colombiana en abril, y que hay también algunos avances en términos legislativos, como se ha mencionado ya, existen aún formas de discriminación que limitan las oportunidades de aprendizaje y el logro de una mayor autonomía en el proceso de desarrollo de las personas con discapacidad. Y me gustaría
detenerme en 4 puntos sobre los cuales debemos avanzar en términos de inclusión. El primero tiene que ver, como decía, en superar las barreras estructurales de exclusión y discriminación, ¿no? Muchas veces se piensa que las barreras son de acceso físico, que la accesibilidad tiene que ver con poner rampas o con tener contenidos en distintos formatos, lo cual es cierto, pero lo cual no es suficiente, ¿no? Es decir, desmontar estas barreras estructurales significa también considerar de pleno derecho a las personas en situación de discapacidad, ¿no? Las personas con discapacidad como actores de derecho que participen en las decisiones que tocan sus vidas, y dentro de ellos también la participación en educación, ¿no? Creo que comentaba Camila al inicio de este conversatorio, ciertamente son las personas con discapacidad y las asociaciones, digamos, de personas con discapacidad las que han empujado, ¿no? La sociedad civil ha empujado estos cambios que podemos ver hoy. Entonces, y la experiencia nos muestra que es justo a través de la participación de las personas, de la población objetivo, a la que se dirigen las políticas, que pueden ser estas mucho más atingentes, mucho más atinadas para resolver las necesidades, las aspiraciones que tienen estos grupos. Entonces, decir que uno de los apoyos pasa por poder promover la participación de las personas con discapacidad en la toma de decisiones educativas y de otro tipo. Pero también es importante pensar que las barreras no son solamente físicas y que muchas de ellas las encontramos en forma de prejuicios, y de prejuicios no solamente en la sociedad en su conjunto, sino de manera específica entre los actores educativos. Es decir, las actitudes muchas veces de las y los docentes, el personal directivo, las personas asistentes en educación, encontramos que existen prejuicios, particularmente en términos de las expectativas que tienen de las y los estudiantes con discapacidad y de sus posibilidades de aprendizaje, ¿no? Es decir, es importante decir que se encuentra que en muchas ocasiones es el propio profesorado el que tiene una menor expectativa, y que esta menor expectativa se centra en la propia discapacidad de las y los estudiantes, invisibilizando la ausencia de estrategias de enseñanza, la existencia de estas y la posibilidad de formarse en ellas para poder adaptar, digamos, la educación a los ritmos y estilos de aprendizaje de distintos colectivos, ¿no? Entonces, esto nos parece importante. En segundo lugar, nos parece también importante generar políticas que favorezcan la transversalización de la inclusión en todo el sistema educativo, ¿no? Decía la relatora de inicio que no hay ya quien se oponga a una idea de la educación inclusiva y de los efectos que tiene la segregación sobre las propias posibilidades de desarrollo de las personas con discapacidad. Entonces, en este sentido, es interesante ver cómo las tendencias regionales se mueven hacia una mayor inclusión de estudiantes con discapacidad en escuelas regulares. Sin embargo, el movimiento ha sido progresivo. Las situaciones dentro de la región son muy disímiles y en muchos sectores se mantiene una resistencia a la inclusión e incluso a la integración. Por lo tanto, se requiere seguir avanzando hacia una mayor atención educativa de personas con discapacidad en escuelas inclusivas o regulares, evitando la segregación. Y ahí me gustaría citar algunos hallazgos preliminares de un informe que realiza la UNESCO, que muy seguramente conocen, que se llama el Informe Mundial de Seguimiento a la Educación, el Global Education Monitoring Report, que en el 2020 justamente toca el tema de inclusión en educación, y en la Oficina Regional de América Latina y el Caribe, junto con SUMA y junto con la Oficina del GEM, estamos realizando el informe para América Latina. Es la primera vez que hay un informe regional, siendo de inclusión y siendo en
en la región más desigual del mundo, tocaba hacerlo en América Latina. Y una de las dimensiones que estudia el informe tiene que ver justamente con la discapacidad. Entonces, hay un par de ejemplos que se pueden citar en términos de aquellos países que han podido o que han trabajado en una transición desde la educación especial o desde la educación, digamos, segregada en grupos y escuelas especiales hacia la educación inclusiva o la educación regular, ¿no? El caso de ello, un caso importante en ello es el caso de Cuba, ¿no? Donde se ha formado a las y los docentes para poder trabajar con la diversidad de capacidades, y si bien Cuba es uno de esos países, como muchos otros de la región, en donde había escuelas especiales con docentes especializados y especializadas, con personal de apoyo multidisciplinar, incluso con docencia hospitalaria, es decir, servicios en los hospitales o en los hogares, en aquellos lugares donde la movilidad es muy limitada, en personas con discapacidad motriz severa, ha ido desde 2017 abriendo y reorientando el desarrollo para que estas y estos estudiantes puedan incorporarse a las escuelas regulares, a partir, por ejemplo, del desarrollo de guías y de formación docente para mejorar la calidad de la educación de personas con discapacidad. Entonces, vemos ese como un ejemplo claro e importante de cómo un enfoque en educación especial puede irse, digamos, transitando hacia la educación inclusiva. Otro ejemplo tiene que ver con, y ya voy a terminar con esto, otro ejemplo tiene que ver con los centros de recursos, es decir, en aquellos países, y son muchos, en los que se están convirtiendo las escuelas especiales, que están desapareciendo porque se integran las y los estudiantes a la escuela regular, se transforman los centros de recursos las escuelas especiales se transforman en centros de recursos, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de los CREAD en Nicaragua, en donde hay equipos de apoyo psicosocial, pedagógico, etc. Un tercer eje es el que ya se ha mencionado, es asegurar enfoques integrales en la formación docente para la inclusión, ¿no? Más allá de la discriminación, de las bajas expectativas que mencionábamos al inicio, nos encontramos con que muchos docentes desarrollan actitudes negativas hacia las personas con discapacidad, justamente por la frustración de no saber cómo trabajar y educar en la diversidad y particularmente en la diversidad de capacidades. Así que se requiere una mayor formación que combine conocimientos especializados para potenciar el proceso educativo y del logro de autonomía progresiva de los estudiantes con discapacidad, y particularmente en esta región donde la diversidad es la norma, no solamente capacidades, y donde la desigualdad también lo es, ¿no? Solamente me gustaría compartir un dato de la encuesta internacional de enseñanza y aprendizaje TALIS de la OCDE, que se publicó del año pasado, pero la encuesta es del 2018. En el 70% de los casos, las y los docentes de los países participantes indicaron que recibieron algún tipo de formación para enseñar en entornos de capacidades mixtas. Sin embargo, alrededor del 50% de las y los docentes de Brasil, Colombia y México informaron una elevada necesidad de desarrollo profesional en la enseñanza de estudiantes con necesidades especiales. Esto mientras que el promedio en la OCDE es del 22%, es decir, existe una necesidad de mayor y mejor formación docente, hay una exigencia por parte de las y los docentes de recibir mayor formación para trabajar con grupos y con personas con discapacidad. Y finalmente, remarcar el rol de la sociedad civil, de las ONGs, las fundaciones y los grupos de apoyo, que juegan un papel muy relevante en generar alternativas educativas, alternativas de soporte allí donde el Estado no ha llegado o no ha priorizado. Sin embargo, es importante también decir que muchas veces nos encontramos con que en
en las organizaciones de la sociedad civil, en algunas de ellas, en algunas organizaciones confesionales, vemos que este concepto de inclusión, que es amplio y que está basado en un enfoque de derechos, empieza a diluirse muchas veces cuando la perspectiva de trabajo de ciertas asociaciones, de ciertas fundaciones, es de promoción y prestación de servicios en lógicas caritativas. Entonces, es importante decir que el trabajo de estas fundaciones debe de ceñirse a una perspectiva de derechos y decir que la construcción social de las personas con discapacidad no debe ser como sujetos y sujetos de caridad, de benevolencia, sino como sujetos de derecho. Por ahí dejamos esto y abierto a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Creo que has abordado innumerables temas de profunda relevancia. Solamente para hacer dos observaciones puntuales antes de continuar, a manera de comentarios a tu exposición. Lo primero es que la transversalización de la inclusión en la educación pasa necesariamente, como bien lo has dicho, por desmontar y remontar barreras que están ubicadas fuera, muchas veces fuera del sistema educativo. Y nos referimos específicamente a los prejuicios, a los estereotipos, a los estigmas prevalecientes. Por eso me parece que es tan importante la observación que hace Pamela Llanes al decir que cuando hablamos de inclusión hablamos también de una actitud y de una decisión política, de manera tal que esas transformaciones que abarcan no solamente la educación en general, sino también la escuela, nos hacen precisamente tomar conciencia de que los espacios escolares y los espacios educativos pueden significar cosas diferentes, ¿no? Vamos ahora a continuar con Cintia Zavala de UNICEF, quien compartirá sus reflexiones por el espacio de 10 minutos. Gracias. Muy buenos días, muy buenas tardes para todos y para todas. Muchas gracias por este espacio. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Creo que todos los que me antecedieron ya estuvieron hablando de lo que significa educación en un contexto de derechos humanos. Quiero tomar dos palabras que repetimos Cintia constantemente. Brizuela. Sí, Cintia Brizuela. Gracias. Quería retomar dos palabras, la inclusión y la equidad. La inclusión y la equidad siempre han sido áreas claves del trabajo de UNICEF y de los organismos que estamos aquí hoy presentes y que trabajan por los derechos humanos básicos. La inclusión y la equidad son la base del principio de que la educación es un derecho humano. Esto se refleja en la Convención de los Derechos del Niño que rige el trabajo de UNICEF, se refleja también en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que básicamente dice que todos los niños y las niñas tienen todos los derechos. Y cuando decimos todos, nos referimos a todos, obviamente. Inclusión y equidad. ¿Qué es la educación? Es una pregunta que nos venimos haciendo a lo largo de esta charla y que el informe que nos presentó Camila refleja esto como una pregunta subyacente filosófica, si se quiere, ante esta nueva situación que estamos viviendo con el coronavirus. ¿Qué significa educación? ¿Cómo se hace la educación inclusiva a distancia? ¿Qué significa ese proceso de enseñanza y aprendizaje? ¿Es la educación un proceso de enseñanza y aprendizaje? Y cuando nos ocupamos del aspecto completo de lo que significa educación, nos preocupamos no solo del acceso universal, sino el aprendizaje universal, sin excluir a nadie, sin dejar a nadie atrás. Entonces, aprender a través de una enseñanza inclusiva es el derecho de cada niña, de cada niño, que en este momento no estamos pudiendo lograr porque nos damos cuenta que las inequidades
que excluyen siguen presentes y con mucha fuerza ahora, porque aunque tengamos tecnología y plataformas que nos puedan unir, no todos tenemos acceso a esas tecnologías y plataformas. Y si algo nos enseña este momento que estamos viviendo, nos enseña a mirar de nuevo cómo estamos viviendo esta inclusión de algunos y la exclusión de la gran mayoría, y nos empuja, es un espacio que nos empuja a pensar nuevas maneras de alcanzar, nuevas maneras creativas de alcanzar, y en ese sentido no tenemos que olvidar de incluir a aquellos que saben cómo alcanzarlos. Entonces, ahí todos tienen respuesta para todo. Pero si excluimos a la mayoría y si excluimos a muchos, entonces ¿cómo vamos a responder a las necesidades que tienen los niños, las niñas, los adolescentes con discapacidades si no están en este momento en el juego de responder a cómo hacemos para incluirnos en este contexto global que estamos viviendo en este momento? Nuestras mayores barreras para el desarrollo y para la expansión de sistemas educativos inclusivos y en alguna instancia la creación de un cambio social que abarque todo y que haga un lugar en la sociedad para todos, no son los antiguos edificios, como ya lo decían antes, los antiguos edificios con escaleras empinadas que hacen que una persona con baja movilidad o en silla de ruedas no pueda acceder al edificio, o que los transportes públicos no ofrezcan anuncios de audio para que las personas con discapacidad visual puedan saber dónde están, o que hayamos aprendido o que no hayamos aprendido ninguna seña o signos para poder comunicarnos con una persona con discapacidad auditiva, o que los educadores no estén capacitados adecuadamente sobre cómo enseñar y cómo incluir a los niños y niñas con discapacidades. Las verdaderas barreras para la educación inclusiva, ya vimos y lo refleja el estudio, son los prejuicios poco sólidos y las creencias vinculadas al estigma, construidas a partir de la ignorancia debido a la poca o ninguna conexión que tenemos con las personas, especialmente con los niños con discapacidades. Ya lo decían los compañeros anteriormente. Esta falta de asociación, de conexión, ha mantenido nuestras mentes cerradas a las vastas habilidades y recursos sin explorar que los niños con discapacidades pueden contribuir en el beneficio de la comunidad y la humanidad. Gracias a un montón de avances tecnológicos para poder incluir a todas las personas, podemos tener cosas maravillosas en este momento y podemos conectarnos en este momento. No podemos saber hasta que lo sepamos. Y por lo tanto es fundamental que comencemos a comprender las normas culturales que excluyen a las personas con discapacidad mediante preguntas sinceras que nos hagamos a nosotros mismos y que empecemos a hacer a los demás. Estas preguntas que reflejan en el estudio y que se han hecho consulta a todos los actores que constituyen la educación han sido muy importantes y reflejan que si no conocemos nuestros propios prejuicios, es un poco difícil bajar y romper las barreras y las demás barreras, porque una vez que se lleva a cabo esta reflexión y que se ha realizado una educación de sensibilización sobre la discapacidad, es posible disipar el estigma cultural más grande que existe en nuestras culturas, que los niños con discapacidad realmente no pueden aprender. Ese es el estigma más grande que impide la educación inclusiva. Y por lo tanto estamos diciendo que los niños con discapacidad no tienen derecho humano, no tienen ese derecho humano básico del acceso a la educación inclusiva. Comprender claramente que la educación es un derecho humano genera un efecto de cascada al construir estas conexiones, estas asociaciones basadas en la defensa que incluyen a los niños y adultos con discapacidades en todas las fases de los planes. Entonces, para dar una buena respuesta, tenemos que estar todos incluidos. Estas relaciones de colaboración se ven reforzadas por estrategias de comunicación significativas, utilizando tecnología innovadora que brinda conexión, por ejemplo, emocional u otro tipo de conexión que las personas sienten cuando trabajan juntas hacia una meta común. Y al cuestionar nuestras creencias sobre la validez y establecer las relaciones basadas en la experiencia de trabajar juntos, ahí recién
las barreras que no permiten una educación inclusiva van a ir desapareciendo y vamos a poder lograr un cambio social verdadero. Las soluciones para todos nacen de todos y por lo tanto todos deben formar parte de los procesos de cambio, y es allí donde entramos muchos organismos y organizaciones a crear estos espacios de reflexión conjunta, estos espacios donde la voz se escuche, y ahora tenemos que ser creativos en encontrar estos espacios. Habían unos comentarios que decían, ¿cómo creamos estos espacios para que nuestra voz se escuche? La articulación de todos los sectores debe venir de un amplio y coordinado espacio de participación para que todos puedan comunicarse, hablar, ser escuchado, transmitir un mensaje, ser comprendido, respetado y respondido. Y como queda muy poco tiempo y me interesa mucho que podamos dialogar, quiero terminar con esta frase de Paulo Freire con que inicia el informe y que dice: a quien se le impide aprender, se le niega el mundo. Y lo que es quizá más grave es que el mundo tampoco puede cambiar si todas las personas no están incluidas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cintia Brizuela, por tu brillante exposición. Y creo que además nos queda excelente para ir concluyendo este proceso. Yo creo que has hecho una reflexión sobre el valor de la inclusión como un componente de una educación basada en los derechos humanos, insistiendo que la inclusión no es una modalidad específica, sino que es una dimensión del derecho a la educación en las que todas las personas tienen algo que decir. Como nos queda tan poco tiempo, yo voy tal vez a leer algunas de las primeras preguntas que nos han puesto por acá, y luego daríamos un espacio de 2 minutos a cada persona, a cada ponente, para que haga una reflexión de cierre. Solo 2 minutitos. Alguna de las preguntas es cómo estamos colaborando para cambiar las culturas. Esta es una pregunta de Maricruz. ¿Estamos hablando todas las personas de lo mismo cuando hablamos de inclusión? ¿Y qué hay con los ajustes razonables? Yo creo que aquí Catalina de Bandas puede hacer una contribución muy importante. Bueno, se hizo notar que estábamos en la necesidad de incluir a las personas con discapacidad en la búsqueda de soluciones específicas en materia de docencia. Y finalmente, ¿cómo podemos habilitar instancias de escucha directa con las personas tomadoras de decisión de políticas públicas? Es decir, ¿cómo incidimos para llegar a los cambios necesarios? Bien, Catalina, en 2 minutitos, por favor, si podés compartir tus reflexiones al respecto. Gracias. Gracias, Bernard. Muy rica la conversación y sí, qué pena, vamos a tratar de comprimir en 2 minutos. Creo que lo que es fundamental en estos momentos, cuando hablamos de fomentar una dinámica de educación inclusiva, incluso esta pregunta que hacen de los ajustes razonables, es que cualquier intervención que se haga para que sea basada en los derechos humanos, una intervención en política pública, debería tener como mínimo 4 elementos. El primer elemento es el elemento de la no discriminación, asegurarnos de que cualquier intervención no va a discriminar en contra de las personas con discapacidad y pelear contra el capacitismo y contra las percepciones inadecuadas de las personas con discapacidad. El segundo es la accesibilidad. Necesitamos que todas nuestras intervenciones sean accesibles para todas las personas. Evidentemente, el componente de la participación, que es fundamental, nada acerca de las personas con discapacidad sin ellas. Y el rendimiento de cuentas. Necesitamos que los sistemas sean transparentes y que haya mecanismos por los cuales se pueda reclamar. Ahora, el hecho de cuál es el papel de los ajustes razonables dentro de esta ecuación. Si nosotros estamos planteando cambiar un sistema radicalmente, los ajustes razonables siempre serán un elemento más, al igual que los apoyos, al igual que la accesibilidad, que se tiene que incorporar, pero es un elemento que no debería de evitar que una persona ya de por sí, que un estudiante ya de por sí entre en el sistema y se beneficie del sistema. Entonces, los ajustes razonables son una medida individual que nos va a garantizar hacer el paquete individual más cercano a las necesidades de la persona y que siempre tienen que estar disponibles y que muchas veces son medidas de sentido común, algunas veces van a requerir también recursos importantes. Pero lo más importante es que dentro de ese paquete de
apoyos y ajustes razonables se brinda dentro de una cultura que sea diferente. Ya se dijo, creo que Celeste lo dijo, necesitamos que nuestras sociedades, que nuestras escuelas sean un reflejo de nuestras sociedades, un espejo de nuestras sociedades, y si no, no vamos a lograr el cambio sustantivo que necesitamos en cómo vamos a incluir a las personas con discapacidad en la sociedad. Yo creo que lo que tenemos que entender es que no más podemos permitirnos excluir a las personas con discapacidad de ninguna manera, y que lo más importante es que cualquier esfuerzo que hagamos, como lo decía la última panelista, para avanzar hacia una verdadera visión de inclusión es beneficioso para toda la colectividad, no solo para las personas con discapacidad. Muchas gracias, Bernard, y espero haber cumplido con mis 2 minutos. Claro, claro que sí. Catalina, muchísimas gracias. Catalina de Banda, relatora especial sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y ahora a José Alfredo, por favor, tus 2 minutos de comentario final. Bien, por retomar un poquito lo que han preguntado y por hacer un resumen después de haber escuchado a mis compañeras y compañeros, que me ha parecido interesantísimo, quizás resumir diciendo que en la inclusión educativa, y estoy de acuerdo con Carlos, no solamente de las personas con discapacidad, es el derecho de cualquier persona a ir a una escuela, se puede ver y se puede seguir viendo desde la complacencia o desde el sistema de derechos humanos. Es decir, una escuela que esté dando la bienvenida, como decía Carlos. Las personas con discapacidad, yo creo que ya hace falta decir basta hasta aquí, no voy con la discapacidad a la escuela, voy con mi capacidad a la escuela. Y que no se nos olvide la gente que se nos está olvidando. Las mujeres, las niñas y las adolescentes con discapacidad es algo que tendríamos que repensar muy bien en qué momento y situación de fragilidad están. Pero hay algo que hace muchísimo tiempo estamos diciendo, y es la situación de los adultos con discapacidad. ¿Realmente tienen una oportunidad de aprendizaje a lo largo de toda la vida? Salía en la pregunta, y eso sí que antes se me olvidó comentarlo y tengo que decirlo, la formación. La formación es clave, pero habrá que pensar, ¿no? La formación no solamente de los maestros, la formación se tiene que dar en las universidades, la formación es para los arquitectos, es para los médicos, es para todos los profesionales, es para los periodistas, porque conforme formemos, así tendremos una visión y un discurso sobre las personas con discapacidad. Y en concreto para los maestros también dejar un interrogante. Cierto es que las capacitaciones, las formaciones que estamos haciendo son capacitaciones que me habilitan para conocer, para estar cerca, para escuchar la narración que otra persona me tiene que decir, o son capacitaciones que se quedan en meras sensibilizaciones. Quiero terminar diciendo que el diseño universal para el aprendizaje yo creo que es fundamental, y solamente citar a una persona con discapacidad intelectual, esto lo comentaba un compañero mío que ustedes conocen, Javier Tamarit, en una reunión que tuvieron con personas con discapacidad intelectual. Una mujer con discapacidad intelectual levantó la mano y dijo: me parece bien que ustedes hablen, que tengan congresos, que se reúnan para ver cómo es más factible todo este proceso, pero mientras tanto a mí se me está pasando la vida y necesito respuestas inmediatas. Yo creo que ese reto le tenemos ahí y solo lo podemos hacer si trabajamos juntos. Gracias. Muchísimas gracias, José Alfredo. Y vamos de seguido con Celeste. Bueno, agradecer nuevamente a todos y a todas. Sí, un poco en relación a la pregunta de cómo estamos haciendo para cambiar las prácticas. Bueno, cada uno desde su rol, ¿no? Desde la sociedad civil es muy importante fomentar iniciativas de formación docente, incidir por políticas frente a los estados, ¿no? Y hacer campañas. Y bueno, obviamente que es un proceso gradual, pero bueno, de a poco creo que cada uno de su rol, también los organismos internacionales están trabajando mucho por eso. Y lo mismo con los temas de participación, ¿no? También es un proceso gradual, pero me parece que es importante que las organizaciones de personas con discapacidad y de derechos humanos trabajen mucho en red, hagan solicitudes concretas de participación, exijan al Estado que informe por qué no se hizo esa participación, o si se hizo, por qué no se escucharon efectivamente las opiniones de las personas con discapacidad, hacer campañas a ese efecto. Entonces es importante, un punto que había levantado José antes, trabajar en red para crear un movimiento grande que realmente esté exigiendo políticas para la educación inclusiva y que las personas con discapacidad estén
efectivamente incluidas en los procesos de toma de decisiones. Y sobre la producción, ahí hay una pregunta sobre, bueno, ¿qué hacemos mientras no tenemos datos? Bueno, mientras no tenemos datos, efectivamente hay que seguir avanzando. No es que tenemos que dejar de hacer incidencia y demás, pero sí seguir incidiendo para que se produzcan, porque eso podría mejorar nuestra labor y podría darnos un diagnóstico más claro y más preciso de las políticas que necesitamos implementar para remover, digamos, las barreras que estamos viendo. Así que nada, como idea final, lo que me gustaría decir es que por debajo de todo esto lo que subyace es qué queremos de la educación, ¿no? O sea, me parece que la finalidad de la educación es la esencia de esta discusión. O sea, ¿queremos una educación que eduque para el mercado, para la competencia? ¿O queremos una educación que eduque para los derechos humanos y que nos enseñe a convivir con los demás? Yo creo que esa es un poco la esencia de la discusión, y creo que ese tiene que ser el horizonte que oriente todas las reformas que se hacen en materia educativa. Así que eso solo, y muchas gracias por todo. Muchísimas gracias, Celeste. Ahora, Carlos Vargas Tames, de UNESCO, por favor. Gracias, Bernor. Sí, me gustaría concluir solamente retomando lo que decía Celeste. Una parte del trabajo que hacemos en UNESCO tiene que ver con poder revisitar el propósito de la educación, ¿no? Y poderlo formular no solamente como derecho humano, sino también desde un ángulo humanista, ¿no? Esto significa que pensamos a la educación como ese proceso de desarrollo de la personalidad humana en su conjunto, y de la conformación de sociedades más equitativas, más solidarias, más igualitarias. En este sentido, pensar la inclusión educativa desde allí significa que la educación no solamente, o sea, las reformas y los cambios educativos no son solamente para poder acoger a las personas con discapacidad en términos de escuela, de docencia, de currículos, sino para que toda la sociedad acoja a toda la sociedad, ¿no? Y que las personas con discapacidad son parte de esa sociedad. Entonces, ahí hay una parte importante de cambio de mentalidad y de repensar el propósito de la educación. Pero también tenemos una función importante en el apoyo a la formulación de políticas educativas más inclusivas. Ahí me gustaría mencionar el trabajo que realizamos junto con la RINE, junto con José. Históricamente la oficina ha desarrollado un trabajo importante para pensar las políticas educativas de una manera más inclusiva y para formularla con base en datos. Ahí hay un tema importante, el CIRIED, el Sistema Regional de Información Educativa de las y los estudiantes con discapacidad, que pueda ir arrojando mejores datos para tomar mejores decisiones acerca de quiénes están en las aulas, de quiénes las habitan, de cuáles son sus aspiraciones, de qué problemas encontramos en términos de docencia y cómo transformamos entonces el currículo, la pedagogía, las evaluaciones, y transitamos de una visión estandarizada a una visión diversificada, cuán diversa es la región y cuán diversas son las aulas. Y en ese sentido, solamente un apunte en términos de formación docente, que es algo que se ha reiterado en la conversación. Me parece importante decir que ciertamente la formación es fundamental para poder desmontar prejuicios e ideas preconcebidas dentro de las y los docentes, el estudiantado y las comunidades educativas, pero que también es muy importante, como decía Celeste, que las aulas sean un reflejo y un espejo de la diversidad de las sociedades, de las comunidades en las que se insertan. En este sentido, la inclusión en términos, la inclusión de docentes con discapacidad, de directivas, directivos, actores educativos y escolares, es un importante papel, no solamente porque son ellas y ellos quienes mejor conocen las necesidades de las personas con discapacidad, quienes pueden hablar más cercanamente de las aspiraciones, de los cambios que demandan educativamente estos grupos, sino también porque sirven como modelos a seguir para muchas y muchos estudiantes. Es decir, son la personificación, son la materialización de que la educación de todas las personas es necesaria, es posible, y de la capacidad de todas las personas para llegar a tomar puestos como
docentes, directivos, asistentes de la educación, etcétera. Eso, muchas gracias, Bernard. Bien. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Carlos, y vamos ahora a continuar con Cintia, y después de Cintia le daremos la palabra a Camila para que haga un comentario de cierre. Adelante, Cintia. Bueno, sí, muy rápido. Solo para decir que si no incluimos a las niñas y a los niños con discapacidad, imagínense, es como usar solo una parte del cerebro y usar sola la parte o lógica y poco creativa del cerebro. Si incluimos a todos, es como que el cerebro se enciende y funciona completamente. Es lo mismo con la sociedad. Si es que excluimos a una parte importante que nos puede enseñar tantas cosas fuera de la construcción de una sociedad, bueno, estamos excluyendo toda nuestra creatividad y posibilidad de crecimiento. Y es ahora como un llamado colectivo que nos hace este coronavirus y esta situación en que estamos viviendo, buscar maneras de incluir a los que excluimos. En América Latina hay más de 14 millones de niños fuera de la escuela, fuera del sistema escolar, que durante épocas sin coronavirus ya estaban fuera del sistema escolar, y más de 8 millones son niños con discapacidad. ¿Cómo hacemos para alcanzarlos? Y entonces el trabajo de hacer escuchar la voz de aquellos que no tienen voz es realmente un trabajo en el cual tenemos que abocarnos con mucha creatividad y pasión para buscar que esta colectividad que llamamos sociedad sea construida de una manera diferente. Esta es una oportunidad importante de repensar qué significa educación y qué es lo que estamos poniendo en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, y cómo es que todavía no incorporamos en ese concepto la inclusión y la equidad como la base del derecho humano. Entonces, si todos estamos de acuerdo, este es el momento en que podemos construir esa sociedad de todos y para todos. Y me quedo por ahí diciendo y alentando a todos que no olvidemos de construir, de integrar, y que sin esa voz de todos no habrá una sociedad para todos. Gracias. Muchas gracias, Cintia. Disfrutamos mucho el fondo de tu pantalla con esa vista a espacio abierto. Quisiera agradecerles a todos y todas su amable atención. Voy ahora a pasar la palabra a Camila sin dejar de decir que las preguntas que quedaron sin responder pueden ser respondidas por correo electrónico. Así es que, Camila, por favor, tu comentario de cierre, y yo me despido agradeciéndole su amabilidad y su atención. Sí, bueno, muchísimas gracias, Bernard. Yo quisiera terminar recordando esta esencia que muchos de ustedes han hablado, de la educación como un derecho humano fundamental, de que nuestra lucha es por una educación emancipadora. El concepto, la idea de educación inclusiva es una dimensión fundamental del derecho y realmente nos hace pensar en inclusión de una manera mucho más, o sea, el derecho de las personas con discapacidad nos hace pensar en el derecho humano de todos y todas, sin excepción, ¿no? Y para la CLAD es un reto enorme poder ir empujando estas ideas de educación emancipadora y garante de derechos, de siempre ir cuestionando el propósito de la educación, el sentido de la educación, una educación realmente que sea humanista, transformadora, que realmente pueda hacer frente a todas las múltiples formas de discriminación, ¿no? Y terminar recordando más una vez la importancia del trabajo colectivo, del trabajo en red. Para la CLADE, este panel es un honor, porque justamente también refleja nuestro trabajo colectivo, nuestro entendimiento de que los cambios sociales se logran a partir de alianzas. Y en este panel aquí tenemos la presencia de tantas redes, de representantes también de ministerios, de la relatora, de campañas, de redes regionales, de organismos de Naciones Unidas,
y pensamos que es desde esta articulación y unión entre todas las partes que podemos realmente ir empujando para que este derecho se realice. Entonces, más una vez, en nombre de la CLADE, quisiera agradecer la presencia de cada uno de ustedes y también de cada uno y de cada una que nos han acompañado durante esta sesión. Muchísimas gracias.